Hola, hola, muy buenas noches. Bueno, a ver quién se conecta esta noche. Bienvenidos. Ya estamos volviendo a Instagram después de mucho tiempo. Más de un año transmitiendo por Facebook Live. Bueno, y ahora estamos con el Instagram Live. Bienvenidos a todos los que estén entrando. Vamos a esperar un ratito, a ver quiénes entran, quién saludan. Así compartimos esta noche con ustedes desde este lugar. Realmente teníamos muchas ganas de poder regresar a Instagram y compartir con ustedes un tiempo. Así que bueno, vamos a esperar a ver quién va entrando en esta hora, así los saludamos, que nos digan de dónde se están conectando, de dónde nos están hablando, así ya los podemos saludar. A ver, de dónde están entrando esta noche. Bienvenidos. Bueno, a ver, ahí voy saludando a algunas personas, los voy a saludar como corresponde. Bienvenidos. Bueno, qué lindo que puedan estar esta noche conmigo compartiendo este tiempo. Como les decía hace un ratito, acá volviendo a Instagram después de más de un año y medio que estuvimos ahí compartiendo en Facebook, y bueno, hemos decidido transmitir desde esta plataforma, desde Instagram, así que le doy la bienvenida a todos. Bienvenido, bueno, a aquellos que después seguramente vean este video por el canal de YouTube. Gracias por verlo. Acuérdense de darle me gusta, de compartirlo, de suscribirse al canal. Buenas noches, Luquitón 3. ¿Quién será Luquitón 3, no? Bienvenido, Lucas. Buenas noches. Hola, y la familia de Mar del Tuyú. Bienvenida Mónica y Daniel. Buenas noches. Qué bueno que estén conectados. Y bueno, les decía que seguramente este video va a estar luego en Facebook. Si todavía no nos comenzaste a seguir en YouTube. Estamos hablando de YouTube. Si aún no empezaste a seguir, podés seguirnos. Me encontrás como Lonzi Jorge en YouTube. Ahí vas a encontrar muchísimos videos nuestros. Videos de predicaciones que duran como una hora. Y después tenés otros también que son videos cortos. Y todo sirve para poder ir edificándonos y poder crecer juntos en esta fe cristiana que todos tenemos. Les doy la bienvenida, bueno, a todos los que se están conectando. Les decía, bueno, que hoy vamos a estar, como compartí hace unas horas antes, vamos a estar hablando de un tema que creo que es vital para todo ser humano. Entender que por más que no nos demos cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta, todos los seres humanos prácticamente están atados a cadenas que les impiden ser libres verdaderamente. Mucha gente cree que es libre, pero siempre hay dos cadenas que a veces son muy invisibles, que a veces no nos damos cuenta, no las podemos reconocer. Y esas dos cadenas son las que nos impiden muchas veces crecer en la vida y que nos vaya como Dios espera que nos vaya bien en esta vida. Y bueno, y muchas veces estamos condicionados por esas dos cadenas que a veces no las sabemos reconocer. Y eso es lo importante, ¿no? Poder reconocer cuáles son esas cadenas que nos impiden vivir una vida de paz, vivir una vida de plenitud, vivir una vida, bueno, como Dios espera que la vivamos. Saludos ahí a todos los que están entrando. Bueno, voy saludando Patricia, Aníbal, por aquí arriba, bueno, está entrando mi señora también. No sé quién será, Loboya dice ahí, bueno, saludos. Bueno, bienvenidos a todos. Les decía entonces que mucha gente, en esta vida, aunque no lo sepa, porque muchos no lo saben, no les va tan bien en la vida y tienen muchas dificultades y muchos inconvenientes porque no se dan cuenta que hay dos ataduras que normalmente el ser humano tiene, que no las tiene en cuenta. Y yo digo que son como grandes cadenas que te atan y que te impiden ser verdaderamente libre, que te impiden poder disfrutar de la vida que Dios planeó para vos, para mí y para todos los que creemos en Él, ¿no? En realidad es una libertad que Dios le da a todo el mundo. Está el que la toma y está el que la rechaza. Está el que la acepta y está el que no la acepta. Está el que reconoce que realmente Dios existe y que Dios quiere realmente darte una vida hermosa, y está aquel que dice Dios no existe, y bueno, y ya sabemos, ¿no? Los pensamientos que hay, ¿no? Pero una de las cosas muy importantes es que podamos reconocer nosotros que todo ser humano tiene estas dos cadenas por las cuales le impide vivir en libertad. Muchísimas personas, porque a lo largo de nuestra vida cristiana y como muchas veces como consejeros cristianos
que somos con mi esposa, nos ha pasado de hablar con muchísima gente expresándonos sus problemas, su vida, contándonos de las cosas que le va ocurriendo, de las dificultades que van teniendo en la vida, de que muchas veces no saben cómo resolver los conflictos, que parece que su vida fuera todo un infierno, que nunca pueden progresar en nada, diferentes conflictos por todos lados, y algunos queriéndolo resolver de una mentalidad muy religiosa y a veces no funciona. Entonces hemos hablado con mucha gente y hemos aconsejado a mucha gente, y personalmente, particularmente, me he dado cuenta que hay dos cadenas que la gente no alcanza a reconocer cuando hay conflictos. No alcanza a darse cuenta que son esclavos de estos dos verdugos, como le digo yo, de estos dos verdugos que te esclavizan y que te hacen vivir mal. Y bueno, espero que esta noche lo podamos reconocer juntos, y al reconocernos poder vivir la vida que Dios preparó para cada uno de nosotros. Sigo saludando a todos, bienvenido ahí Valeria, bueno, ahí Susana que está entrando, bueno, creo que estaba, Gaby también, Gaby de Rosario, bueno, bienvenido a todos los que van ingresando, qué lindo que puedan estar esta noche compartiendo conmigo este tiempo. Bueno, vamos a empezar a ver, porque aquí en Instagram tenemos nada más que una hora para transmitir, así que con Instagram estoy bien limitado, tengo que hablar una hora, no puedo hablar más. Los que me conocen saben que hablo mucho más tiempo, pero Instagram nos da una hora, así que vamos a aprovecharla bien. Y le decía, bueno, que vamos a ver cuáles son estas dos cadenas que impiden que vos puedas vivir con libertad, que impiden que puedas vivir una vida medianamente en paz, que una vida productiva, fructífera, una vida que a pesar de que tengas dificultades las puedas superar rápidamente, y que puedas aprender a vivir como Dios quiere que vivas. Porque mucha gente vive mal porque no sabe cómo tiene que vivir. Vive de acuerdo a sus principios de vida, vive de acuerdo a su forma de pensar, vive de acuerdo a sus filosofías, a sus culturas, y vive una vida donde normalmente esta vida nos genera conflictos, nos genera problemas. No estamos solos en el mundo, siempre tenemos cosas que resolver todos los días. Todos los días nos levantamos, y cuando nos levantamos no vamos a tener un día color de rosa, que no nos va a pasar nada, que va a estar todo perfecto. Si te pasa, genial, disfrútalo. Pero en realidad muchas veces tenemos que resolver muchas cuestiones en la vida que a veces nos cuesta un poco más, un poco menos, pero que genera siempre en nosotros cuestiones que nos hacen vivir mal, afanados, preocupados, angustiados, y muchas veces buscamos recetas en uno de esos dos verdugos, y ese verdugo, en lugar de solucionar nuestros problemas, nos genera más problemas todavía. Entonces, estos dos verdugos, que son dos verdugos que ponen dos grandes cadenas en tu vida, una es el pecado y otra es la tradición religiosa. El pecado y la tradición religiosa son dos cosas que los seres humanos no alcanzan a ver. Aunque yo he hablado con gente que dice, no, yo no tengo problemas, yo no me siento una persona pecadora, no le hago mal a nadie, no me meto con los problemas de nadie. Bueno, es una visión muy superficial de lo que realmente debería ser una persona que comete pecado, ¿no? Y después está aquel otro que dice, no, yo no tengo religión, o a mí la religión no me afecta nada, pues en realidad yo siempre fui a cierta institución religiosa y me funcionó. Pero en realidad, a la hora de tomar decisiones en tu vida, a la hora de resolver conflictos, a la hora de planificar tu vida, estos dos yugos, estos dos verdugos que existen en todo ser humano, ejercen poder sobre nuestras vidas y nos impiden vivir en libertad. Son verdugos que nos encadenan y que nos hacen vivir esclavos de dos cuestiones muy, muy importantes que mucha gente no reconoce. Una es el pecado y otra es la tradición religiosa. Y hoy quiero hablar de eso, quiero tomarme este tiempo para hablar de eso, y espero que te pueda servir, para tu vida, y que puedas aplicarlo en tu vida para que puedas vivir una vida como la que todos soñamos, una vida en paz, ¿sí? A pesar de conflictos, una vida en paz, una vida sin grandes sobresaltos. Entonces, les decía, este gran problema, el primero que la gente no reconoce, que los seres humanos no reconocemos, incluso aquellos que dicen ser cristianos también no lo reconocen muchas veces, el problema de la vieja naturaleza que tenemos en nosotros, la naturaleza de pecado que tenemos en nosotros. Nosotros hemos nacido con una naturaleza, y por cuanto tenemos esa naturaleza es lo que manifestamos. Todo ser vivo se manifiesta
de acuerdo a su naturaleza. El perro ladra porque es perro, el gato maulla porque es gato, ¿sí? La vaca da leche porque es vaca y da leche, o sea, y cada uno, ¿sí? en su naturaleza produce algo. Cada uno vive de acuerdo a la naturaleza que lo gobierna. Entonces, los seres humanos es exactamente igual. De acuerdo a la naturaleza que te gobierna, es lo que manifestás hacia afuera en tu vida. Tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, tu forma de analizar las circunstancias, tu forma de juzgar las cosas que pasan a tu alrededor, tu forma de reaccionar ante lo que juzgás y resolver esos conflictos, todo tiene que ver de acuerdo a la naturaleza que te gobierna. Si la naturaleza que te gobierna no es la naturaleza de Cristo y es la naturaleza del pecado que está en todo ser humano, crea en Dios o no crea, está en todos, siempre la forma en que nosotros vamos a tomar decisiones o hacer o mirar la vida y tratar de resolver cuestiones va a ser una forma equivocada. Y entonces vamos a ser esclavos, ¿sí? de esa naturaleza que nos termina gobernando. Porque la naturaleza que uno tiene te gobierna. Las acciones que vos tenés, las acciones que vos llevás adelante, nacen de algún lugar. Jesús dijo que los grandes problemas que los seres humanos tienen y la humanidad tiene no vienen de afuera de él. No vienen de afuera del ser humano, vienen de adentro del ser humano. Dice, los grandes problemas que los seres humanos tienen vienen de dentro, del corazón. ¿Sí? De un corazón que no reconoce el gobierno de Dios y de un corazón que aún no fue transformado por Dios. Entonces, de esa naturaleza de pecado, que es una naturaleza que desobedece a Dios y que no lo tiene en cuenta a Dios, de su corazón, ¿qué salen? Bueno, salen como decía Jesús, salen los adulterios, las fornicaciones, sale la mentira, sale la corrupción, salen los malos tratos, sale la violencia, sale el egoísmo, sale la murmuración y todas las manifestaciones que tiene esa naturaleza y que tarde o temprano nos generan problemas. Jesús dijo, ¿sí? Y lo dijo en Juan 8, si algunos tienen la Biblia y quieren leerlo, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si estoy en Juan 8:31, le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, Jesús está diciendo, para que ustedes realmente vivan como yo espero que vivan y como Dios espera que vivan, ustedes tienen que permanecer en mi palabra. Y permanecer en la palabra de Jesús significa, primero, prestarle atención, porque hay mucha gente que no tiene ni idea qué Jesús enseñó, no tiene ni idea qué Jesús dijo. Hay otra gente que lo escuchó una vez pero no vuelve sobre esas palabras para ver si realmente esas palabras, esas enseñanzas que Jesús dejó están siendo vida para ellos mismos y la han incorporado como una convicción que los lleva a vivir de cierta manera. Entonces, ¿qué ocurre? Hay mucha gente que de repente no conoce esto y entonces no permanece en lo que Jesús dijo. Y les vuelvo a recordar, creas en Dios o no creas en Dios, y yo creo que la mayoría me escuchan, sí creen en Dios. El Padre envió a su Hijo a la tierra para expresarnos su voluntad. Esto es muy importante que lo tenemos que tener en cuenta siempre. Cuando hablamos de Dios, Dios manifestó su voluntad en la tierra. Dios no es que algún día va a manifestar su voluntad y vamos a ver qué Dios quiere hacer. Dios ya lo hizo. Hace 2000 años atrás envió a su Hijo y su Hijo nos dijo cómo teníamos que vivir. Y su Hijo vino a expresarnos muchas cosas, pero sobre todas las cosas, Él vino para que en nuestra vida cambie el gobierno. En nuestras vidas siempre nos gobernó el yo, nos gobernó nuestra naturaleza de pecado y así es el mundo que vemos. Desde mi vida personal a mi vida familiar, a mi vida social y a la humanidad que vemos hoy en día, todo lo que vemos son consecuencias de actitudes y acciones de personas que se manifiestan o que manifiestan, ¿sí? sus intenciones y la forma de resolver las cuestiones de la vida desde la naturaleza del pecado. Entonces Jesús vino a resolver eso, Él vino a cambiar quién te gobierna. Él vino a decirte, bueno, mientras te sigas gobernando vos, vas a seguir padeciendo, te va a seguir siendo mal en la vida, vas a tener conflictos con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, vas a tener conflictos en las finanzas, vas a tener conflictos en todas áreas de tu vida, porque te estás gobernando vos. Y mientras te sigas gobernando vos, vas a equivocarte, vas a fallar y te va a ir mal. ¿Por qué? Porque estás gobernándote desde la naturaleza que desobedece a Dios. Entonces,
como somos creación de Dios, para que podamos nosotros ver una vida de paz, fructífera, plena, necesitamos ser gobernados por aquel que nos creó. Mientras nos gobernemos nosotros mismos vamos a seguir teniendo problemas. Entonces Jesús vino y nos dijo que una de esas cadenas que tenemos que romper en nuestra vida es el gobierno del pecado, es el gobierno de la naturaleza del pecado, ¿sí? de ese viejo Adán que desobedeció a Dios y que sigue aún vivo a través de todas estas generaciones y que sigue queriendo gobernar a la humanidad, y de hecho lo hace. Por eso que tenemos la humanidad que tenemos, una humanidad gobernada desde las concupiscencias del corazón. Las concupiscencias del corazón son los malos deseos del corazón. La Escritura dice que cuando uno es tentado, como este mundo es tentado, dice, no es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. Cuando uno es tentado de acuerdo a las concupiscencias de su corazón, que son los malos deseos del corazón. Entonces dice, cuando uno es seducido y es atraído y uno accede a hacer lo que su corazón le dice, entonces que comete pecado, ofende a Dios, y eso hace que entre la muerte. No hablamos de la muerte física solamente, hablamos de la muerte espiritual. Entonces hay mucha gente que vive una vida como muertos espiritualmente hablando y todo le va mal. Todo le va mal. Vos ves que no progresan en la vida, no progresan en las relaciones sentimentales con su pareja, no progresan en la relación con sus hijos, no progresan en la relación con la sociedad, no progresan en su economía, no progresan en muchas cosas, y todo lo que hacen termina corrompiéndose. Porque esta naturaleza de pecado tiene un fin, corrompernos, nos corrompe. ¿Sí? El pecado te corrompe, el pecado nos corrompe a todos. Y la palabra corrupción significa algo que está pronto a desaparecer. Entonces, cuando uno es gobernado por su yo, el futuro de tu vida y de mi vida es corrupción. Tarde o temprano nos corrompemos en algo. Nos corrompemos en un sentir, nos corrompemos en la forma de ver la vida, nos corrompemos en nuestras acciones, nos corrompemos en nuestras relaciones, y siempre sacamos a relucir la justicia propia que nos hace fuerte a nosotros mismos y rechazamos todo lo que los demás digan y nos genera conflictos con todos los demás e incluso con nosotros mismos. Entonces todo eso nace de una naturaleza que se llama pecado. Y Jesús dijo que conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Por eso hay mucha gente que sigue siendo esclava, porque no conoce la verdad. No conoce las enseñanzas de Jesús que son verdad. No las conoce, no las tiene en cuenta, nunca las leyó. La leyó alguna vez y no la leyó nunca más. No las tiene presente en su vida como lo más importante que tendría que estar observando todo el tiempo. Porque allí está la clave de una vida de bendición. Las palabras de Jesucristo son la clave para que te vaya bien. Jesús mismo dijo, el que obedece mi palabra, el que escucha mi palabra y la obedece, es una persona prudente. Va a edificar su casa sobre la roca, y cuando vengan los problemas de la vida, cuando venga la lluvia, él explicaba que la lluvia, los ríos y todo eso, como los problemas de la vida, cuando golpeen contra esa casa que representa tu vida o la mía, esa casa no se va a caer, porque está firme sobre la roca, y la roca son las palabras de Cristo. Aquel que no edifica su vida sobre las palabras de Cristo, todo se le cae, todo se derrumba, todo se corrompe. Grande es la ruina de las personas que no edifican sus vidas sobre las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que la segunda cadena que tenemos que romper es la tradición religiosa que te hizo creer que Jesús era un líder religioso y que creó una cierta religión sobre la tierra. Los hombres se encargaron de hacer eso. Pero Jesús no te dejó una religión, Jesús te dejó principios de vida que si los obedeces te va a ir bien. Si no lo obedeces, ya está escrito, va a haber ruinas en tu vida. En todas las áreas y los aspectos de tu vida va a haber ruina por no obedecer las palabras de aquel que es el Hijo de Dios. No el líder de una nueva religión que comenzó hace 2000 años atrás. Es el Hijo de Dios enviado a la tierra para hablarte a vos, para hablarme a mí y para decirnos lo que el Padre esperaba de nuestra vida. Por eso Jesús le dice a los religiosos de su época, le dice, ellos le dijeron, nosotros somos linaje de Abraham. Dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que tenemos que ser libres? Y Jesús le está diciendo, ustedes tienen que ser libres porque son esclavos. Y ellos dicen, no somos esclavos de nadie. Hoy mucha gente dice, yo no soy esclavo de nadie, ni me voy a dejar ser esclavo de nadie. A mí el gobierno no me va a gobernar, la persona aquella no me va a gobernar, que este otro no me va a gobernar, que aquel otro no me va a gobernar. Todo el tiempo hablando de que alguien me va a gobernar, ¿sí? Pero en realidad hay gente que dice, cree que no es esclava, pero en realidad es esclava. Permítame que voy a sacar el sonido del celular porque me llegan mensajes, me olvidé sacarlo. A ver si lo puedo sacar, permítame. Porque me suena acá
me manda el mensaje y me suena. Ahí estamos. Entonces le decía que el gran problema que tenemos nosotros es que siendo esclavos no sabemos que somos esclavos. Y un esclavo no puede hacer lo que quiere. Un esclavo le va mal. Un esclavo vive en cautiverio, un esclavo no tiene libertad, un esclavo come mal, un esclavo duerme mal, un esclavo se enferma. Un esclavo no tiene proyección de vida, un esclavo no puede planificar nada, un esclavo no tiene futuro. Un esclavo lo único que le espera es la muerte. Encadenado todo el tiempo. Hay mucha gente que está así y muchos le dicen no, desde la filosofía de la vida y de las nuevas culturas orientales que hay, no, tenés que cambiar la energía, tenés que cambiar la fuerza, tenés que ser positivo, hasta tenés que tener fe, tenés que declarar que lo mejor va a venir. No pasa por ahí. Las cadenas se rompen simplemente obedeciendo a las palabras de Jesús, punto. No hay otra forma de que se rompan las cadenas que atan tu vida y que te llevan a esclavitud. Es la única forma. Por eso Jesús le respondió, verdad les digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y el que es esclavo del pecado no puede quedar en la casa de Dios para siempre, dice. Sino que el Hijo no lo liberta. Y después dice así que si el Hijo de Dios los hace libres, serán verdaderamente libres. Entonces Jesús nos muestra acá que uno de esos yugos que le decía el primero, uno de esos verdugos que te ponen cadena, una de las cadenas que tenés que cortar en tu vida y que tengo que cortar en mi vida, es el dominio o el gobierno del pecado sobre nosotros. Y el pecado, repito, pecado no es solamente la manifestación de la mentira, de la sexualidad, de todas las cosas que se te pueden ocurrir ahora cuando uno dice pecado. De robar, de corrupción, esos son las manifestaciones del pecado. Pero en realidad, el pecado, la raíz del pecado es desobediencia a Dios. O sea, no lo tengo en cuenta Dios en mi vida y hago lo que quiero. No me importa, no me interesa lo que Dios diga, soy libre para hacer lo que quiero. Y así te va, y así nos va, por querer gobernarnos nosotros. Entonces Jesús le dijo, la única forma de que ustedes sean libres, aunque no se den cuenta que son esclavos, vengo a decirles como hijo de Dios que son esclavos de sus propias decisiones, son esclavos de la forma en que hablan, son esclavos de lo que ven, son esclavos de lo que hacen, son esclavos y todo eso que hacen, lo que ven, lo que dicen, lo que hacen, las acciones que tienen, las reacciones, si todo eso nace del gobierno del yo, del gobierno del pecado, entonces todos ustedes son esclavos y les va a ir mal. Lo único que les espera es ruina. Pero la única forma de ser libre ahí es que el Hijo de Dios lo haga libre. Y la solución para esta cadena, para romper esta cadena, no solamente es la obediencia a las enseñanzas de Jesucristo, sino la fe que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Y que Él venció el pecado para ahora vos lo puedas vencer. Humanamente nosotros no podemos vencer el control del pecado. No podemos vencer el gobierno de la naturaleza de pecado que tenemos adentro, humanamente. Por más que hagas esfuerzo y yo diga, esto no lo voy a hacer más en mi vida, tarde o temprano lo volvés a hacer. Porque hay una naturaleza que te gobierna y te lleva a hacer lo que ni siquiera a veces no querías hacer. Pero la forma de vencer el pecado es una sola. Aceptar a Jesucristo. Creer que realmente Él murió por tu pecado. Creer que Él es el Rey, el que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y recibir al Espíritu Santo en tu vida, porque el Espíritu Santo es el que te ayuda a no pecar. Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él estará dentro de ustedes y Él los convencerá de pecado. Nadie te puede convencer, ni siquiera yo, ni nadie que te hable de que vos sos una persona que comete pecado. Porque siempre la persona se justifica de por qué hace lo que hace. Hay mucha gente que dice, perdón, realmente me equivoqué. Es muy poca la gente que dice, me equivoqué. Siempre se justifica, anda buscando un argumento que lo justifique de por qué hizo lo que hizo. En cambio, aquel que realmente aceptó a Cristo como el gobernante de su vida, Cristo le envió su Espíritu y el Espíritu Santo está dentro de esa persona, y ese Espíritu, cuando vos quieras pecar, inmediatamente te va a controlar y te va a decir, no lo hagas. Y vas a tener esa fuerza para poder romper esa cadena, que es la que te esclaviza todos los días, para que tomes malas decisiones, para que hagas cosas malas en la vida, para que no disfrutes la vida, para que vivas perturbado, para que vivas afanado, para que vivas estresado, para que vivas angustiado, para que vivas, deprimido, todas las cosas que ocurren cuando uno es gobernado por el pecado o por las consecuencias del pecado.
Entonces, primera cadena que tenés que romper y que debemos romper es el control, es el gobierno de la naturaleza del pecado. Es una cadena fuerte que la única forma de romperla es por obedecer a Jesucristo, aceptarlo como el Señor de tu vida, el gobernante de tu vida y recibir al Espíritu Santo para que Él te... Entonces, la segunda cadena que tenemos que romper en nuestras vidas, que también nos lleva a vivir una vida infructuosa, una vida sin frutos, una vida que no encaja en el plan por el cual Dios te creó y por el cual Dios me creó, es la tradición religiosa. El ser humano es tradicionalmente religioso, pero esto es así. Permítame tomar agua. El ser humano es tradicionalmente religioso. Si nosotros vemos la historia de la humanidad, siempre está cruzada por la religión. No importa cuál sea, el hombre siempre fue propenso a seguir alguna religión, a creer en algo que va más allá de ellos. ¿Por qué? Porque los seres humanos muchas veces se sienten limitados para resolver justamente los problemas que les generó el pecado, viven las consecuencias del pecado, y cuando ya no saben cómo resolverlas, como ya no saben qué hacer para poder resolverlas, y no se dan cuenta que para resolverlas hay que reconocer que se equivocaron, entonces ¿qué hacen? Buscan fuera de ellos la solución. Y la solución es alguna religión que me traiga una poción mágica para que mis problemas en la vida cambien. Entonces ahí tenés la lista de todas las religiones que pueden aparecer en tu vida, la que podés simpatizar más con una, con otra, la que te ofrezca una solución más fuerte, más rápida y más importante para tu vida, tal vez a la que sigas. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente sigue diferentes corrientes religiosas porque el hombre tradicionalmente es religioso. Como el hombre no reconoce su gran problema, que es el pecado, y no reconoce que lo peor que le puede pasar es la justicia propia, que te dice, no, vos no te equivocaste, el problema lo tienen todos los demás. Entonces, cuando se le generan los conflictos y vienen las circunstancias que tiene que resolver, cuando ya no sabe cómo resolverla, cuando no sabe cómo resolver los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos, los problemas con la sociedad, cuando no sabe cómo resolver una enfermedad, cuando no sabe cómo resolver un problema económico, financiero, lo que sea, acude a una poción mágica, a un amuleto llamado religión. Entonces vos tenés gente que, bueno, o busca el catolicismo, o busca a los evangélicos, busca a los mormones, o busca a los budistas, o busca, no sé, lo que sea, la práctica del yoga, lo que se te ocurra con tal de buscar algo que está más allá de vos, esperando que eso que está más allá de vos solucione los problemas que vos mismo te generaste. Y eso hace que aparezcan mucha tradición religiosa. Entonces el hombre, como es tradicionalmente religioso, se esconde detrás de alguna tradición religiosa. Y Jesús, el Hijo de Dios, porque no era un líder religioso, era el Hijo de Dios en la tierra, trayéndote la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, una de las cosas que también él confrontó y le dijo a la gente de su generación es que la segunda cadena que tenían que cortar era la tradición religiosa. Él le dijo, hay dos problemas que ustedes tienen por los cuales no obedecen a Dios. Repito, los mayores problemas o todos los problemas que la sociedad tiene y que la humanidad tiene y que vos y yo tenemos, tienen un origen, y el origen es la desobediencia a Dios. El deshonrar a Dios en nuestras vidas. El no tener presente lo que Dios espera de nosotros y ponerlo por obra. Y vuelvo a repetir para los que se enganchan recién. Lo que Dios nos dijo, lo dijo a través del Hijo de Jesucristo. Y Jesucristo nos dijo qué espera Dios de nuestra vida para que si nosotros hacemos eso nos vaya bien. Entonces, ¿qué ocurre? Jesús dice, vengo a romper en su vida dos cadenas que hacen que ustedes vivan como vivan. Número uno es el pecado, pero número dos es la tradición religiosa. Y se lo leo. En Mateo 15 dice lo siguiente. Entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, los fariseos de Jerusalén eran prácticamente los que manejaban la religión judía. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjense la pregunta. ¿Por qué tus discípulos, los seguidores de Cristo, quebrantan la tradición de los ancianos? No le dicen por qué quebrantan los mandamientos de Dios. No, la tradición de los ancianos, tradición de hombres. Dicen por qué, y bueno, acá dicen por qué. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esa era una tradición que los judíos habían agregado a la ley judía. Entonces Jesús le respondió y le dijo,
¿por qué ustedes también quebrantan los mandamientos de Dios por su tradición? Los religiosos le dicen a Jesús, el Hijo de Dios, tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Y Jesús le dice, pero ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por causa de la tradición. Y fíjense cómo sigue. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muere irreversiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que le diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda para Dios, todo aquello con lo que podría ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. El mandamiento decía, y lo sigue diciendo, el mandamiento de Dios, es que nosotros honremos a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestro padre, lo debemos honrar. Es un mandamiento de Dios. De hecho, es uno de los mandamientos que tiene promesa. No hay tantos mandamientos con promesa, pero este tiene promesa. Él dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida en la tierra. Hay mucha gente que se muere mucho antes de tiempo y cuando vos indagás en sus vidas, muchos de ellos no honraron a sus padres y a su madre. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida en la tierra. Tiene una promesa. Y ellos aquí, Jesús le está diciendo, ustedes, por causa del templo, por causa de la religión, por causa de la ofrenda que llegan al templo, por causa de que todo eso generó una tradición religiosa en ustedes, ustedes prefieren llevar ese dinero al templo y no honrar a tu padre y a tu madre que en este momento tienen necesidades. Ustedes son unos hipócritas, le dice Jesús. Fíjense acá lo dice. Sigue diciendo, verso 7, hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y acá está el gran problema que la humanidad tiene. La otra cadena que ata tu vida, mi vida, la vida de muchas personas, es la tradición religiosa, sea cual sea. Porque todas las religiones que tenemos hoy tienen una tradición. En algún punto se crearon, en algún punto avanzaron, hubo gente que la tomó, la aceptó y la incorporó como una forma de vida. Sea el catolicismo, los evangélicos, el budismo, el islam, las grandes religiones de la tierra, nacieron así. Nacieron desde los hombres, no nació desde Dios. Ninguna de esas llega a Dios. Ninguna de esas religiones incluso honra a Dios. ¿Por qué? Porque están cargadas de tradiciones, como dice Jesús, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Jesús lo que le está diciendo a ustedes, le enseñan a la gente cuestiones que nacen de usted y no de Dios. Ustedes lo que están haciendo, dice Jesús, son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque le dicen a la gente que vivan cosas que son tradiciones de hombre y no mandamientos de Dios. Bien profetizó de usted Isaías cuando dijo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y si lo paso al presente hoy en día, ¿cuánta gente dice, si Dios quiere vamos a hacer tal cosa? Gracias a Dios porque me dieron trabajo. Si Dios quiere voy a conseguir y espero que Dios me ayude. Con sus labios honran a Dios, pero en realidad su corazón está lejos de ellos. ¿Por qué? Porque la tradición religiosa te hace hablar de Dios, pero no te hace obedecer a Dios. La tradición religiosa te tira la receta fácil, donde vos no tenés que hacer nada, simplemente tenés que creer y Dios, porque vos crees, Él te va a dar todo lo que vos necesitas. Pero no se olviden que no estás atado con una sola cadena, estás atado con dos cadenas. Y una es la tradición religiosa que te miente y la otra es el pecado de tu corazón. Y Jesús dijo, ustedes honran a Dios con su boca, pero su corazón está lejos de Él. Y que su corazón esté lejos de Él no quiere decir que no crean en Dios, quiere decir que no lo obedezcan a Dios. Porque Jesús dijo, del corazón de los seres humanos es donde salen todos los problemas que los seres humanos tienen. Los problemas que tenemos no los generó Dios, los problemas que tenemos los generaron los propios seres humanos. Desde adentro de nosotros, por no estar gobernado nuestro corazón por Dios, nacen todos esos malos deseos y tenemos el mundo que tenemos. Entonces, después cuando ese mundo que nosotros mismos creamos, ese mundo puede ser tu casa. Ese ambiente de conflicto, ese ambiente de dificultades puede ser simplemente tu casa, puede ser tu barrio, puede ser tu ciudad, tu país o el mundo entero. Llámalo como quieras. Pero ese ambiente de conflicto fue generado y creado por lo que sale del corazón de los seres humanos. Y como los seres humanos no reconocen que pecan delante de Dios, que no obedecen delante de Dios, que no honran no honran a Dios,
porque honrarlo a Dios es escuchar las enseñanzas de Jesús y vivirlas. Eso es honrar a Dios. Entonces, ¿qué hacen? Buscan en las tradiciones religiosas que le resuelvan los problemas que ellos mismos se crearon. Y Jesús dice, están tremendamente esclavos. Siguen atados a dos cadenas. Una, no reconocen una cadena, que es el pecado, y la otra, no reconocen que son unos religiosos. Y Jesús no te vino a traer una religión, Jesús te vino a traer un estilo de vida. Jesús te vino a dar vida, porque Él dice, ustedes están muertos en delitos y pecados, yo vengo a darles vida a un corazón que está muerto. La vida espiritual de ustedes, porque parece que es espiritual, en realidad no lo es. Porque es una tradición religiosa que sigue doctrinas de hombre y no los mandamientos de Dios. Y esa tradición religiosa, llamarla la que sea, católica, evangélica, budista, islámica, la que vos se te ocurra, la crearon los hombres. Dios no creó ninguna religión y Jesucristo no dejó ninguna religión sobre la tierra. Los seres humanos crearon religiones para tapar su verdadero problema, que es la desobediencia a Dios. Entonces, a través de esa religión, calman su conciencia ante Dios y esperan que Dios vaya a hacer algo y le cambie su vida. Pero quiero decirte algo, hasta que vos no reconozcas estas dos cadenas, vas a seguir esclavo. Hasta que no puedas reconocer, permítame que quiero ver algo, hasta que no puedas reconocer que estas dos cadenas gobiernan tu vida, no vas a poder ser libre. Jesús expresó claramente que los grandes problemas que la humanidad tenía, Jesús le vino a hablar a la humanidad. No le vino a hablar solamente a ellos. Los mensajes de Jesús trascienden a los judíos. Los mensajes de Cristo trascienden a los judíos porque la Escritura dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo. No a los judíos, al mundo entero Dios amó. Y cuando Dios vio que el mundo ya no tenía solución, cuando vio que el ser humano iba de mal en peor, dijo, llegó el tiempo de que venga mi Hijo. No voy a explicar esto porque es una cuestión larga para explicarla de por qué Jesús vino, cuándo vino y para qué vino. Pero envió su Hijo, envió a su representante. Él vino a la tierra, se hizo hombre y nos dijo, hey, hombres, mujeres, a ver si ustedes entienden, le va mal porque no obedecen a Dios. Ustedes con su boca hablan de Dios, pero no lo honran. Con su boca hablan Dios, que Dios esto, que Dios aquello, que la paz y todo, pero no pueden experimentar paz, no pueden experimentar plenitud, porque lo único que están haciendo es obedecer los deseos de su corazón y no las enseñanzas de Dios, no las palabras de Dios. Entonces, por causa del pecado, que es algo interno, y por causa de la tradición que los hombres generaron, nosotros no podemos vivir en libertad. Y Jesús vino a traernos libertad. ¿Por qué? ¿Por qué Él vino a traernos libertad? Porque lo único que te puede dar libertad es Dios. Porque todo lo que los hombres crearon, lo que los seres humanos crearon, nos llevan siempre a algún tipo de esclavitud. Hoy en día vemos mucha gente que le va mal en la vida, mucha gente sufriendo, mucha gente que le está haciendo muy mal en un montón de cosas. Y si bien hay un montón de cuestiones que ocurren alrededor de ellos, que vos decís, bueno, pobre, pero fíjate lo que le está pasando, ¿sí? Hay cosas que están a su alrededor, que le están afectando su vida, no es solamente de ellos, sí, pero el tema es cómo reaccionamos nosotros ante lo que nos pasa, porque no vivimos solo en esta tierra. Y te doy un simple ejemplo, si lo que te rodea te genera conflicto, y eso te genera odio, resentimiento, rencor, entonces vos vas a vivir mal. ¿Por qué? Porque no estás aplicando un principio fundamental de la vida que Dios espera para hoy, para mí, que es el perdón. Entonces, si yo no puedo perdonar, voy a estar esclavo de esos sentimientos y de esas emociones. Está bien, me las generaron otros, pero voy a estar esclavo de esos sentimientos y de esas emociones. No, realmente no sé qué voy a hacer con mi vida. Mirá la pobreza en la que vivo, este país y estas cosas. Y sí, hay un país que te genera problemas, hay decisiones políticas que te generan problemas, la pandemia te generó problemas, podés estar pasando problemas económicos, pero quiero decirte algo, todos esos problemas están allí, pero vos tenés que tomar una decisión ante los problemas. Y muchas veces los límites los tenés en la cabeza, no están allá afuera. Cuando vos no seguís los principios de Dios para poder vivir libremente en la economía, por ejemplo, vos vas a tener problemas siempre. Aún viva en Nueva Zelanda, en Suiza, en el mejor lugar del mundo, vas a tener problemas igual, porque el problema no está afuera, el problema está adentro. El tema es cómo yo reacciono ante las cuestiones de la vida.
Ya no puede ser, mirá qué mal me va sentimentalmente, no puedo establecerme con ninguna pareja, qué mal, todos son un desastre, no son un desastre, es como reaccionar vos ante la pareja que estás teniendo. Qué bárbaro, ya no sé qué hacer con mis hijos, no me obedecen, se fueron a las drogas, hacen esto, hacen otro. Bueno, pero ¿qué hiciste vos como padre? ¿Qué fundamento pusiste en su vida desde chiquito? Y así te lo puedo multiplicar por miles de cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Como no encontramos solución ahí, le echamos la culpa al que no nos hacemos cargo y nos vamos a matar penas hasta la tradición religiosa para que alguien nos diga, tranquilo, tus problemas se van a solucionar. Si haces esta oración, si pones plata acá, si haces aquello otro, todos los problemas tuyos van a desaparecer. Hacemos un pase de magia y voilà, todo se acomodó y dice publicidad voilà. ¿Sí? Y todo cambió. Y todo funciona ahora. No es así. Porque hay principios de vida espiritual establecidos por Dios. Y mucha gente sigue principios de vida espiritual establecidos por los hombres. Y ni siquiera son espirituales, son nacidos del alma. Y el alma es engañosa, el corazón es engañoso. El corazón es lo peor que le puede pasar al ser humano. Por eso que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta cuál es nuestro problema. Y el problema está en no tenerlo en cuenta a Dios y tener en cuenta los deseos del corazón y las tradiciones religiosas. Ese combo te destruye. Destruye tu vida. No te permite vivir en libertad, en paz, en plenitud. No te permiten disfrutar tu pareja, no te permiten disfrutar tus hijos. Te mantienen en esclavitud económica, te mantienen en todo tipo de esclavitud que se parezca. ¿Por qué? Porque decidí vivir como a vos te parece y te agarrás de la muleta de cualquier religión que te dice lo que tenés que hacer. No, para que usted tenga paz y se relaje y le vaya bien, por favor haga yoga toda la mañana. No, si no, crúcese la pata ahí, medite y hable con el gordo Buda que le va a ir bárbaro. No, porque si no, ¿sabe qué? Andá y prendele vela a la Virgencita y colgate rosario y prendete alguna cosa en tu casa que estoy bárbaro. No, prendete unos saumerios en tu casa que te va a cambiar las energías del lugar. No, andá al culto evangélico y leete la Biblia ahí y sentate a recibir un culto de 2 horas y hacer todo lo que la religión te dice y vivir cerrado en ese templo que te va a ir bárbaro. Son todas tradiciones religiosas que Dios no respalda. No las respalda porque tarde o temprano se te cae a pedazo todo lo que estás edificando. Lo único que hace que no se te caiga a pedazo lo que estás edificando es oír las palabras de Jesucristo y ponerlas por obra. Y cuando oís las palabras de Jesucristo y las pones por obra, se rompen esas 2 cadenas. Vences el pecado y vences la tradición religiosa. Ya no vivís gobernado por el yo. No viví gobernado por los deseos de tu corazón, número 1. Y segundo, no viví gobernado por las tradiciones de los hombres que generaron religiones en la tierra que no honran a Dios. Y vos podés decir, pero ¿cómo no? Tienen la Biblia, hablan de Jesús, sí está todo perfecto. Pero el punto es que la Escritura dice, por los frutos los conocerás. No por lo que hablan, no por lo que dicen, no por los edificios que tienen, no por lo que predican, no por la Biblia que tienen, no por cualquier otra religión, no por eso, por los frutos lo vas a conocer. Y los frutos que Dios espera de tu vida y de mi vida son los mismos frutos del Hijo. Porque Él es el modelo que Dios nos puso en la tierra para que digan, miren, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Cuando ocurrió el momento de la transfiguración, está Jesús ahí, dice que se transfigura. Se ilumina todo, aparece Isaías y aparece Moisés al lado de él. Y de repente uno representa la ley, otro representa los profetas. Y de repente los 2 desaparecen y queda solamente Jesucristo ahí. Y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. La pregunta es, ¿a quién estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? Porque si estás oyendo los deseos de tu corazón, la concupiscencia de tu corazón, vas a ser atraído, seducido y vas a cometer pecado y te va a ir mal. Si estás oyendo las tradiciones religiosas que existen en esta tierra que no llegan a Cristo, te va a ir mal. Porque Jesucristo no te dejó una religión, Jesucristo te dejó una vida que intenta gobernarte desde adentro. Por eso necesitamos urgentemente reconocer que necesitamos creer en Cristo no solamente, sino también obedecerlo, oírlo y obedecerlo. Si Dios, el creador de todas las cosas, nos envió a su Hijo para expresarnos su voluntad, y de hecho cuando Él caminaba en la tierra tenía conflictos, los que más le generaron conflicto al Hijo de Dios fueron los religiosos.
Los que más le generaron conflicto al Hijo de Dios caminando en la tierra fueron los religiosos y siguen siendo los religiosos. Y aún así se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd, y aún así lo mataron. Los religiosos siempre van a matar a Cristo en su corazón. Allá lo mataron verdaderamente, pero hoy lo matan aquí adentro, lo matan en su corazón. ¿Cuándo matás a Cristo en tu corazón? Cuando no lo oís, cuando no le obedeces, cuando no lo reconoces como el Hijo de Dios que te vino a decir cuál es la fórmula para vivir bien, cuál es la fórmula para vivir en paz, cuál es la fórmula para tener plenitud. Y Él dijo: el que oye mi palabra y las pone por obra, esta persona está edificando sobre la roca, y por más que venga lo que venga, su vida no va a caer. Pero el que no edifica, el que no escucha mi palabra y el que no edifica su vida sobre mi palabra, es como edificar sobre la arena, y cuando vengan las tempestades se va a llevar todo y grande va a ser su ruina. Esta es la sabiduría de Cristo. Sabiduría que desestimamos y pensamos que nosotros podemos ser más sabios que Cristo. Pensamos que las tradiciones religiosas pueden ser más sabios que Cristo. Dejemos darle tanta vuelta. Es hora que creamos, y es hora que observemos, y es hora que nos comparemos, y es hora que veamos si lo que Jesús dijo está ocurriendo en mi vida. Después no vengas a decir: no, porque los demás me generan problemas, no, porque esto, porque aquello, por otro. Deja de excusarte, dejémonos de excusarnos. El gran problema que tenemos es que no obedecemos a Jesús, punto. El gran problema es que no tenemos en cuenta sus enseñanzas, no las aplicamos en nuestra vida. Ponemos por cosa más importante cualquier otra cosa de la vida antes que las palabras de Jesucristo. Entonces, si el fundamento no es Cristo, entonces prepárate, porque lo que te espera es ruina, porque lo que te espera es corrupción, porque lo que te espera es destrucción. Ahora, si el fundamento es las palabras de Jesucristo, te puedo asegurar que vas a vivir en libertad. Vas a vivir libre de la tradición religiosa que te hace esclavo de un sistema, sea cual sea, que te dice qué hacer, qué no hacer, que te dice qué ritos cumplir para que supuestamente Dios, de acuerdo a sus ritos, te dé bendiciones. Cuando sos libre de esas cosas, vas a experimentar la vida que Dios planeó para vos y para mí. Una vida que tiene un propósito y que tiene una misión. Esta vida que Jesús nos dejó tiene un propósito, tiene una misión. El propósito es poder vivir aquí en la tierra como Él vivió. Que tengamos los frutos que Cristo tuvo aquí en la tierra. Esto significa ser transformados a su imagen, como dice la Biblia. Ser transformados a su imagen se da solamente, la transformación se da en alguien que escucha a Jesús, mira sus enseñanzas y las pone por obra. No hay transformación si no prestamos atención. Me salió un versito y suena lindo. No hay transformación si no prestamos atención. Y número 2, la misión que todos nosotros tenemos aquí en la tierra es que esta vida de Cristo, nosotros gobernándonos, pueda pasar a otro. Que se la podamos enseñar a otro. Que podamos ayudar a otros a que sean libres de estas 2 cadenas que te expliqué esta noche. A decirle a los demás: los problemas tuyos no son los demás, los problemas tuyos no es toda la situación del país, los problemas tuyos no son los que te generan, los que conviven con vos o los vecinos. No, el problema tuyo está dentro tuyo. El gobierno del pecado es tu mayor problema. Y el segundo problema es que estás siguiendo una tradición religiosa pensando que en la tradición religiosa va a encontrar respuesta. Por favor, no. Dejemos de gobernarnos nosotros mismos, dejemos que Jesús nos gobierne con sus enseñanzas y empecemos a entender que Jesús no dejó una religión, Jesús no te dejó un templo, Jesús no te dejó un culto, Jesús no te dejó nada de lo que los religiosos te dicen que tenés que hacer. Jesús te dejó una vida que te gobierna, una vida que busca gobernarte. Jesús dijo: en la tierra tendrán aflicciones, pero confíen, yo vencí al mundo. Mi paz le dejo y mi paz le doy, y no se la doy como el mundo se la da. ¿Por qué? Porque el mundo te da una paz pasajera. El mundo te genera una paz pasajera cuando algo te está yendo un poco bien, pero tarde o temprano se cae. Pero la paz que Jesús te da, aún en medio de los conflictos, vos tenés paz. Porque estás sabiendo que vas a resolver los conflictos, no como siempre lo resolviste vos, equivocándote, sino que siguiendo las enseñanzas de Jesús vas a encontrar la respuesta de Dios para tu vida. Espero que este mensaje te haya servido, que sea una herramienta que puedas usar en tu vida. Gracias por estar, gracias a todos los que están conectados en esta noche. Este video, como siempre les digo, lo voy a subir a YouTube después. Va a estar en YouTube, síganme en el canal, Lonzi Jorge, suscríbanse al canal ahí, pónganle me gusta, compartan, dejen un comentario. Siempre es bueno saber qué piensan de lo que uno está compartiendo. Y bueno, como les decía, esperemos que todo lo que hoy les pude traer como una herramienta espiritual les sirva para que puedan
empezar a romper las cadenas y a vivir en libertad. Repito, sé libre del gobierno del yo, que te gobierne Cristo, sus enseñanzas, su palabra, y por favor, no sigas más tradiciones religiosas. Jesús no dejó ninguna de esas tradiciones religiosas que intentan decirte cómo tenés que vivir de acuerdo a las tradiciones que los hombres crearon. No tenés que vivir de acuerdo a las tradiciones que los hombres crearon. Tenés que vivir de acuerdo a lo que Jesucristo dijo. Te mando un fuerte abrazo. Soy Jorge Lonzi y te saludo aquí desde el Delta de Tigre, aquí en las Islas de Tigre, en Argentina, si nos está escuchando de otro país. Y bueno, prontito vamos a compartir nuevamente. Se vienen videitos en vivo, cortitos por ahí durante la semana, en algún momento. Vamos a intentar compartir siempre algo cortito como para ir dejándote algunas de las enseñanzas de Jesús que te van a ayudar a mejorar tu calidad de vida y la de los que te rodean. Porque cuando cambiás vos, cambia todo el ambiente en el que vos vivís. Y si cambia el ambiente en el que vos vivís, también los que están a tu alrededor también cambian. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas paz. Nos estamos viendo pronto. Chau, chau. Que sigan bien.